Hola, les saluda Giovanna de Michele. Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos que marcan el rumbo de la historia. En las últimas semanas hemos visto una profusión de informaciones en Venezuela acerca de la incursión en el espacio aéreo nacional de aeronaves sin ningún tipo de identificación. Pero también hemos recibido una gran cantidad de información sobre incursión de otros objetos voladores no tripulados en el espacio aéreo de naciones latinoamericanas e inclusive de Estados Unidos. Para conversar sobre este tema nos acompañará hoy un experto, pero antes veamos el resumen. Recientemente, Estados Unidos detectó un objeto volador no tripulado en su espacio aéreo, que luego fue derribado por un avión de combate. Se trataba de un globo chino que realizaba una presunta investigación científica con fines meteorológicos. El incidente generó críticas a nivel internacional, cuestionando cuántas de estas naves sobrevuelan el espacio aéreo de países latinoamericanos y cuál debería ser el comportamiento tras ser detectados. En el caso del Estado venezolano, desde mediados de 2016 rige una normativa que regula el uso del espacio aéreo, una política gubernamental implementada con el fin de resguardar la seguridad territorial. La restricción incluye vuelos de vehículos aéreos tipo dron de uso civil. Sin embargo, se han reportado múltiples denuncias sobre aeronaves que ingresan y aterrizan en el país sin identificación alguna. Varios estados soberanos en la región establecen libertades y restricciones en su espacio aéreo, que incluyen entre diversos puntos altitud de vuelo, sobre el nivel del suelo y zonas de exclusión sensibles a la seguridad, que se aplican a todo tipo y propósito de operaciones aéreas. La Organización de Aviación Civil Internacional establece que todos los estados tienen soberanía plena y exclusiva del espacio aéreo sobre su territorio, y son ellos los que impondrán las libertades de aeronavegación. Respecto a los drones de uso civil, comercial o militar, existen otros tipos de regulaciones específicas. Este último tiene restricciones aún más estrictas debido a sus características insidiosas y mecanismos de naturaleza autónoma, que en algunos casos son indetectables a radares. Mientras que en los globos sondas de uso meteorológicos y afines, la legislación sobre aviación difiere dependiendo de cada nación y autorizará el permiso de lanzamiento tras cumplir con los datos requeridos como nivel de altitud, color, longitud del equipo, hora de lanzamiento, peso de despegue, y la información será distinta según el territorio. Sin discusión, esta cantidad de eventos que hemos visto, que hemos apreciado, que hemos escuchado en el resumen anterior, nos obligan a hacer algunas precisiones importantes. El espacio aéreo, así como el espacio terrestre y el marítimo, son zona de uso exclusivo de los estados soberanos. Cada estado sabe hasta dónde llega su territorio, y cuando hablamos del territorio hablamos también del espacio aéreo. El espacio aéreo de un estado se mide o se determina por la proyección desde tierra, incluyendo el espacio marítimo, hacia arriba, hacia el espacio aéreo precisamente, y ahí se determina dónde comienza y dónde termina la jurisdicción de cada estado. Cualquier aeronave, civil o militar, que incursione en el espacio aéreo de otra nación debe seguir ciertas normas y ciertos protocolos. Hay ocasiones en que objetos voladores no tripulados prácticamente se rigen por las leyes que rigen las relaciones internacionales en tiempos de guerra, por las leyes que rigen a las aeronaves y a los objetos de carácter militar o con interés militar. Este es un tema sumamente polémico. ¿Por qué? Porque en estos tiempos pareciera ser difícil determinar cuál es el verdadero propósito de un objeto volador no tripulado, como por ejemplo un dron, un globo aerostático. El evento que vivimos hace unas semanas atrás en América Latina, con las denuncias reiteradas de más de un país de la región acerca de unos supuestos globos que aparentemente provenían de China, que estaban sobrevolando el territorio de algunos de los países latinoamericanos, uno de ellos inclusive derribado por Estados Unidos en el espacio aéreo estadounidense, activó las alarmas y también generó muchísimas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántos de estos objetos vuelan a diario en el espacio aéreo latinoamericano sin ser percibidos? ¿Cuál es el verdadero propósito de ellos?
¿Cuál es la regulación? ¿Cuál debe ser el comportamiento del Estado soberano cuando se detecta uno de estos aparatos? En el caso específico de Venezuela, hemos visto muchas denuncias en las últimas semanas acerca de la detección de aeronaves que entran en el espacio aéreo venezolano, que son obligadas a aterrizar. En algunos casos hay quienes aseguran que hasta han sido derribadas algunas de ellas y no tienen ningún tipo de identificación. ¿De dónde vienen? ¿Por qué ingresan? ¿Cuál es la tripulación? ¿Qué cargamento tenían? Son informaciones que normalmente no trascienden a la opinión pública. ¿Hay obligación de dar esa información a la opinión pública? ¿Cuál es el compromiso que tiene el Estado cuyo espacio aéreo ha sido violado con el estado de donde se supone que provino la aeronave? ¿Hay algún protocolo a seguir? Sobre eso y más vamos a conversar en estudio con nuestro invitado. Será el doctor César Sánchez León, abogado, doctor en ciencia política, especialista en espacio aéreo, en derecho aéreo y también profesor de pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Enseguida volvemos desde aquí. Tal como lo ofrecimos en la presentación desde aquí, nos acompaña hoy en el estudio el doctor César Sánchez León. Él es abogado, doctor en ciencia política, especialista en derecho aéreo y profesor de pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Giovanna, muy amable. César, hemos querido conversar hoy sobre este importantísimo tema del derecho aéreo y las libertades en el aire, a propósito de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas de objetos no identificados, después identificados como por ejemplo globos o drones que vuelan ahora con mucha libertad en el espacio aéreo, que son a veces derribados por los estados soberanos cuando incursionan en el espacio aéreo de algún país. Y en el caso de Venezuela hemos visto una proliferación de aviones que entran al territorio nacional sin ningún tipo de identificación y hasta con el transponder apagado. ¿Cómo interpretar eso? ¿Hay mayor tránsito aéreo en estos momentos o es que hay mayor capacidad para detectarlos? No, el tránsito aéreo es el normal, el que ha tenido Venezuela, tal vez si se quiere un poquito disminuido, sobre todo en los aeropuertos internacionales referidos a despegue y aterrizaje. Los aviones utilizan las aerovías que cruzan el espacio aéreo nacional de manera que podríamos llamar tradicional. ¿Y estos aviones sin identificación? Estos aviones sin identificación, evidentemente en violación al espacio aéreo nacional, que como sabemos es una atribución propia del Estado vigilar porque no suceda ninguna violación al espacio aéreo, no son otra cosa que actos definitivamente en el derecho internacional y en el derecho nacional violatorios del Estado de Derecho y en algunos casos son perfectamente hechos punibles, de acuerdo con la legislación. ¿Por qué en la mayoría de los casos se da la información acerca de una aeronave intrusa que penetró en el espacio aéreo venezolano, que fue obligada a aterrizar o en algunas circunstancias hasta derribado el avión, pero nunca se conoce información alguna sobre la tripulación o la carga de esa aeronave? Las circunstancias serían de carácter de política del Estado, pero no porque sea correcto. En todo accidente, incidente de aviación, el Estado envuelto está obligado, repito, es su deber informar con el mayor detalle posible. Solamente en casos muy contados, y eso transitoriamente, cuando está envuelta la seguridad del Estado, pueden ser, digamos, soslayados de manera transitoria, debiéndose posteriormente completar toda la información, porque toda aeronave, me refiero a las tripuladas, porque las hay no tripuladas, el Estado, la aeronave lleva, como es lógico, personas, seres humanos a bordo, por lo menos los tripulantes, en primer lugar, y en segundo lugar, el Estado
si detiene personas en tierra, debe de identificarlas. Y no solamente el personal que venía tripulándola, me estoy refiriendo a las aeronaves subrepticiamente ingresadas al territorio nacional, sino también la carga que pueda traer la aeronave. O sea, según el derecho, eso se debe notificar. Eso sí. Ahora, por ¿hay supuesto. forma de saber de dónde proviene la aeronave cuando no tiene ningún tipo de identificación? Ya dije, excepto que esté envuelto un detalle muy específico de seguridad del Estado, que el Estado está siguiendo, el Estado envuelto debe de informar. Por Él ejemplo, sabe perfectamente qué debe de informar y qué no. Claro, pero por ejemplo, me explico. Ingresó al territorio venezolano una nave, digamos, terrorista, como la califican, ¿ok? No tenía ningún tipo de identificación, no tenía ningún tipo de sigla, tenía el transponder apagado y la nave es colombiana. ¿Cómo se sabe la nacionalidad de la nave si no tiene ningún tipo de identificación? Si la nave tiene lo que se llama técnicamente marcas que van por fuera, que tienen unas dimensiones, que se colocan en determinados sitios del fuselaje y de los planos o alas, como le decimos generalmente, si no las tuviera, la única forma de saberlo será detenida la aeronave en tierra, una vez que se lleva a tierra, por los papeles que pudiera llevar a bordo. Si limpiado el fuselaje, si limpiadas las alas o planos, se ve, por ejemplo, que tiene siglas iniciales HK, que es Colombia, bueno, se sabe que la aeronave, como ha pasado, es colombiana. Y en el caso de otro tipo de objetos voladores, por ejemplo, en el caso de los drones, recientemente vimos que Estados Unidos o bombardeó o derribó un dron, creo que era ruso, y Rusia protestó. Vimos también, o Rusia derribó un dron de Estados Unidos, no recuerdo bien cuál fue el impasse, pero había un dron involucrado. Y vimos también el caso de los globos, estos que fueron detectados, que generaron una gran alarma en Estados Unidos y en América Latina, porque hubo cualquier cantidad de especulaciones, se pensaba que eran globos espías, al final parece ser que no, que eran globos comerciales, mientras que China decía que eran globos para investigación científica sobre el clima. ¿Hay algún tipo de regulación en el derecho para ese tipo de objetos? Claro, por supuesto. Desde el Tratado de Navegación Aérea de 1919, que pudiéramos calificarlo de primigenio, hasta el Tratado OASI de la Organización de Aviación Civil Internacional de 1944, en su artículo 1, este último, es sumamente claro que la soberanía del espacio aéreo corresponde al Estado subyacente. El espacio volumen que subyace sobre el estado superficie tiene una serie de regulaciones en todos los estados, por dónde entran las aeronaves, por dónde salen, qué aerovías siguen, qué alturas, qué rumbos. Así sean no tripuladas. Por supuesto, las aeronaves no tripuladas, en el caso específico de los drones, tienen otro tipo de regulación que ya la OASI tiene un conjunto de normas publicadas, lo hizo creo a la altura del año 2015 y Venezuela misma tiene por el INAC regulaciones al respecto. Los drones, que son aeronaves técnicamente, tienen otro tipo de regulaciones porque no tienen las condiciones de vuelo, las condiciones de circulación que tiene, por ejemplo, un avión o un helicóptero. Ahora hablamos en detalle sobre los drones y cuál es la importancia, cuál es el valor que tienen los drones para la aviación y sobre todo cuál es la amenaza que pudieran representar los drones para la seguridad de los estados. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí. Seguimos desde aquí.
Hoy conversando sobre las incursiones de aeronaves tripuladas y no tripuladas en el espacio aéreo de cada uno de los estados en este mundo cada vez más pequeño. Para abordar el tema nos acompaña en el estudio el doctor César Sánchez León, abogado, doctor en ciencia política, especialista en derecho aéreo, profesor de pre y posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Habíamos dejado en el aire, César, una pregunta precisamente sobre los drones, ¿no? Porque hoy día es muy común, hoy día hasta la gente tiene drones para tomar fotos, sí, por hobby, la gente tiene drones para qué sé yo, para cualquier cosa, hasta de vigilancia en sus perímetros, ¿no? Sí. En su residencia. ¿Hay regulaciones específicas? Porque los drones pudieran llegar a convertirse hasta en una amenaza a la seguridad en un momento determinado. Aquí mismo en Venezuela hay detenidos por atentar contra la vida del presidente de la República con un dron, ¿no? Bueno, claro, los drones ya hoy en día, desde OASI hasta nuestra legislación interna y en la mayoría de los países, la Unión Europea es un caso, por ejemplo. Los drones están perfectamente regulados, perfectamente. Los drones usan, por supuesto, en líneas generales de dos grandes tipos. Drones de propósito militar, que generalmente, como arma insidiosa, tienen la configuración, la fisonomía de un avión. Okay. Y hay otros de propósito comerciales. Por ejemplo, esos que toman películas de toda nuestra Venezuela, que vemos en general en la televisión y en el cine. Bueno, esos son drones de propósito comercial. Y hoy en día un dron, los que están diseñados para eso, te pueden volar con 800 kilos a bordo. Ya se pueden hacer ataques con drones, lo hemos visto en el caso de la guerra en Ucrania. Los que se ha utilizado en el Medio Oriente concretamente son de propósito militar y tienen otras características. Como dije, son armas sumamente insidiosas. Entre otras cosas, destacamos que son infalibles en fijar el objetivo y golpearlo debidamente. Blanco, exactamente. Sí, son sumamente insidiosas. El objetivo puede ser incluso una persona o un grupo de 6 u 8 personas, dependiendo del arma a bordo y dependiendo también. ¿Son más difíciles de percibir, de detectar en el espacio aéreo los drones? Por supuesto, por el tamaño y por ciertas características de ellos que se les dota. Pero un dron es perfectamente detectable bajo ciertas condiciones. ¿Y el tema de los globos? Los globos es un caso distinto. Un globo no es propiamente, científicamente, técnicamente, no es una aeronave. Los globos los estamos utilizando, por ejemplo, en el país de hace décadas atrás. Los de propósito meteorológico o globos sonda son un caso típico para medir en las distintas capas de la atmósfera y hasta donde llega el globo una cantidad de factores de orden meteorológico. Okay. Ahora, estos que últimamente, el que derribó un avión F-22, un Raptor, en los Estados Unidos, un avión de quinta generación, definitivamente, además de violar el espacio aéreo de los Estados Unidos, no hay plena seguridad, por lo menos no se ha revelado si tenía propósitos militares. Yo en lo particular y por las características, por la información que he ido recabando, no parece propiamente de propósito militar. Ahora, en todo caso, cuando un dron o un globo va a incursionar, va a entrar en el espacio aéreo de otro estado, se debe notificar, se debe pedir un permiso. ¿Hay la posibilidad de que desvíe su curso? Este tipo de dron del que estamos hablando tiene la posibilidad de ser comandado relativamente, semicomandado, diría yo, por sus características, de forma tal que cambie el rumbo. Pero lo cambia el aparato, digamos, de manera autónoma. El aparato tiene dos mecanismos. Uno de naturaleza autónoma, porque tiene un equipo electrónico a bordo que está programado. Y de la otra forma, desde tierra, evidentemente. Pero un dron entre un dron y un globo, la diferencia es notoria. Son dos cosas distintas. Ambos, por supuesto, uno siendo aeronave, el dron es técnicamente una aeronave, no así el globo o aeróstato. Los dos no pueden entrar al espacio aéreo de otro estado libremente, por supuesto que no.
Además, el globo puede en un momento dado, con más facilidad que el dron, ser peligroso para la navegación aérea. ¿Ve? ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque no espera un avión conseguir un globo en la aerovía. Y el globo toma alturas que pueden estar entre los 100 y los 120 mil pies. Estamos hablando de en kilómetros de aproximadamente 70, 80 kilómetros. Grandes alturas que no las consigue un avión. Entonces eso es importante. Ahora, ¿cuál es el protocolo a seguir por un Estado cuando percibe uno de estos objetos en su espacio aéreo y no ha sido notificado previamente? Que depende del tipo de objeto. Por ejemplo, supongamos un avión en curso, como ha estado muy de moda. El Estado perfectamente tiene un protocolo de acuerdo con un manual que tiene publicada la OASI para intersección de aeronaves civiles por aeronaves militares. Venezuela además tiene una ley que protege el espacio aéreo contra incursiones indebidas y de la cual, por supuesto, básicamente hace uso la Fuerza Aérea Venezolana. Realmente esa es una tarea de la aviación militar. 1.000.000 de gracias, César, por estar con nosotros. Gracias a ti, Giovanna, muy cordial. Mis conclusiones sobre este tema. El espacio aéreo es parte del territorio de un Estado y como parte del territorio de un Estado, el Estado tiene la obligación y el derecho de ejercer plena soberanía en ese espacio. Ello quiere decir que cualquier incursión extranjera en el espacio aéreo de un Estado debe ser previamente notificada y no solo notificada, autorizada por el Estado soberano. En caso de una violación hay un protocolo a seguir y lo que se impone en beneficio de la cooperación y la cordialidad en las relaciones internacionales es la comunicación, el intercambio de información entre los estados para prevenir este tipo de eventos. Será hasta una próxima entrega desde aquí.